Hola amigos, en esta oportunidad les voy a enseñar a utilizar los conectores I y los conectores O. Estos conectores lógicos dentro de Excel nos ayudan a poder realizar varias preguntas y poder asignarle un valor, un mensaje o realizar una operación. Estas funciones se complementan muy bien con la función lógica conocida como el igual si. Veamos en primer lugar el conector I. El concepto nos dice que el conector I nos va a devolver una respuesta verdadera siempre y cuando todas las preguntas que yo la realice tienen que ser verdaderas. En este caso, si yo coloco el igual I, vean que nos va a pedir un valor lógico 1, luego valor lógico 2 y así nos pueden pedir hasta 255 valores lógicos. Veamos esta pequeña tabla para ver cómo se trabaja y entender un poco el I. Si yo tengo dos preguntas y las dos son verdaderas y verdaderas, la respuesta será verdadera. Si yo tengo un verdadero y un falso, la respuesta será falso. Un falso y un verdadero, falso. Y falso será también falso. Recuerden, en el I, para que la respuesta sea verdadera, todas tienen que ser verdaderas. Veamos acá en el primer ejemplo cómo se aplicaría el I. Si yo pongo igual I, nos piden la primera pregunta, que es el valor lógico 1, y acá voy a preguntar, en base a estos dos números, voy a decir si esta celda, que es el número 20, es mayor a 8, ¿de acuerdo? Hasta ahí ya sabemos que eso es verdad, pero yo estoy preguntando con este conector. Punto y coma o coma, según el separador, para realizar la segunda pregunta, le voy a decir si este número 2 es menor, o perdón, ahí está, ahora sí, menor a 6. Perfecto. Si quisiera hacer más preguntas, ya saben que tengo que poner punto y coma o coma según sea el separador. Acá no quiero más, así que voy a cerrar paréntesis. La respuesta que me va a salir, vean, es falso. ¿Por qué? Porque en la primera pregunta estoy indicando si B16 es mayor a 8, 20 es mayor a 8, eso es verdad, es verdadero. Pero en el segundo caso estoy diciendo si C16, que es el número 10, 10 es menor que 6, y eso no es verdad, eso es falso. Entonces un verdadero con un falso nos va a devolver como respuesta falso. Si yo quisiera que sea verdad, recuerden que con el I todas las preguntas tienen que ser verdaderas. Si yo pongo el conector al revés, vean el operador en este lugar de menor lo puse a mayor, acá estoy indicando esta celda es mayor a 6, o sea, este valor es mayor a 6, sí, es verdad. Entonces un verdadero con un verdadero, vean la respuesta, verdadero. Entonces, ya hemos visto cómo trabaja el I, ¿de acuerdo? El I nos permite sacar una respuesta verdadera o una respuesta falsa según las preguntas que yo la realice. Pero si lo trabajamos en un entorno ya más real, lo que yo quiero en el segundo ejemplo es asignar una bonificación, darle un bono. Y le quiero dar un bono de 100, ok, vamos a suponer de 100, a todas las personas que sean casadas, pero que tengan hijos. Para ello no puedo colocar de frente el igual I, porque el I me va a devolver verdadero o falso. Yo no quiero que me salga verdadero o falso. Lo que yo quiero que me salga es 100 soles o 100 dólares, según el tipo de moneda, pero quiero que me salga 100. Y si es que no se cumple con la condición, obviamente que saldrá 0. Entonces, este I solito no podría trabajar. Para ello tenemos que trabajar con la función igual si, que ya lo hemos visto en el video anterior. En el igual si, primero nos pide la prueba lógica. Esta prueba lógica es la pregunta, pero recuerden que yo solamente puedo hacer una sola pregunta. Pero si yo utilizo este conector I dentro de la prueba lógica, le estoy dando la opción de que este sí ahora me pueda realizar hasta 255 preguntas, pero para que yo pueda asignarle algo, pueda darle algo, todas las preguntas que realice utilizando el I se tienen que cumplir, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a preguntar, en primer lugar, si esta persona es igual a la letra C, que significa que es casado, punto y coma, y lo segundo es que tenga hijos, que esta celda sea mayor a 0. Desde ahí estamos indicando que ya tiene un hijo. Como no hay más preguntas, no hay más condiciones, lo que voy a hacer es cerrar paréntesis, ¿de acuerdo? Si hubieran más preguntas, sigo poniendo, ya saben, el separador. Regresé a la función sí. Ya terminé de hacer la pregunta, solo que esta es una pregunta compuesta, una pregunta doble, con dos condiciones las cuales quiero que se cumplan, sí o sí. ¿Para qué? Para asignarle un valor verdadero. Recién ahí es donde le digo qué va a pasar o qué es lo que va a ocurrir o qué quiero que se muestre, y yo le digo que se muestre 100. Punto y coma.
Caso contrario, si es que no se llega a cumplir con estas condiciones de ser casado con hijo, que no se le dé nada, un valor 0. Vean, le doy enter y ya puedo arrastrar y comprobar. Solamente se le da a la primera persona porque él cumple con las dos condiciones. Él es casado con hijos. Vean, acá hay una persona que tiene hijos, pero es soltero, no cumple con la condición. Debería haber cumplido con las dos. Este señor es casado, pero no tiene hijos. Entonces tampoco no se le da nada. Pero el de acá tampoco no cumple. ¿Ok? Acá sí no cumple absolutamente nada. No es soltero y no tiene hijos. ¿Qué pasaría si este casado viene y me dice, ¿sabes qué, Luis? Ahora tengo 4 hijos. ¿Ok? Y vean que se le está dando los 100. Si yo quisiera hacer un poco más, ¿no? El tema de darle una bonificación a todos los empleados, pero por la cantidad de hijos, ¿no? Es un poco más relativo, que esto vaya variando, no siempre que sea 100, porque esta persona que dice, oye, yo tengo 2 hijos, él tiene 4, ¿y por qué le están pagando igual, no? Lo que podríamos hacer es quizás darle 100 soles por hijo. Para ello lo que les recomiendo es que aumenten acá al final, o también puede ser acá en los 100, ¿sí? Es la multiplicación por la cantidad de hijos que tenga esa persona. ¿Ok? Entonces, si se cumple con la pregunta, ok, estamos bien, ahí. Si es casado con hijos, se le dará 100 por la cantidad de hijos. Caso contrario, 0 por la cantidad de hijos. ¿Sí? Ya saben que todo número multiplicado por 0 al final me va a salir 0. Bien, arrastramos y queda. Ahora sí, está mejor. Ahí pueden ver la solución y cómo trabaja el i. En la siguiente hoja vamos a ver cómo trabaja el conector O. El conector O es un poco más flexible porque te dice que te va a devolver una respuesta verdadera siempre y cuando solamente una, ojo, sea verdad. Yo puedo tener varias preguntas, pero si de todas las preguntas que te hago, una es verdadera, la respuesta ya es verdadero. ¿Ok? Entonces veamos acá, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, verdadero, falso y verdadero, verdadero, falso y falso, acá no se cumple con nada, es falso. Recuerden, uno de ellos, si ya es verdad, la respuesta es verdad. A diferencia del i, que todo tenía que ser verdad. Veamos un ejemplo con el o. Igual o, vamos a decir, este primer número es diferente. Recuerden que este signo menor mayor significa diferente que, o distinto que, también se utiliza como una negación. Y acá estoy indicando. El número 23 es distinto a 8, ¿sí? Eso ya sabemos que hasta ahí es verdad. Punto y coma. Y 18 es mayor que 50. A ver, en este caso, en este ejemplo, vamos a ver que la primera es verdadera, ¿sí? Porque 23 es distinto que 18, es verdad. Y acá en la segunda pregunta es si C16 es mayor a 50, eso es falso, porque 18 no es mayor a 50. Entonces, si tengo yo un verdadero con un falso, según la tabla, utilizando el O, la respuesta me va a salir verdadero, y eso es lo que acaban de ver acá. Vean. ¿Estamos bien? Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a ver una situación ya aplicada con el sí. Porque al final, si ustedes han observado, el i y el o solamente te va a dar una respuesta verdadera o falsa. Y eso no me va a servir en un entorno empresarial, en un caso donde quiera resolver una tabla. Para ello voy a colocar igual sí. La pregunta que me dicen es, le quiero dar una bonificación de 80, no por hijo, acá sí de frente le vamos a dar 80, ¿de acuerdo? Pero solamente a los casados o a los que tengan hijos. Basta que cumpla con una de las condiciones, ya se le va a dar los 80. Entonces no puedo hacer con el sí solito, lastimosamente, porque hay dos condiciones, dos preguntas en una sola, para darte los 80. Y voy a utilizar en esta situación el conector O. El conector O dice, si esta persona es casada, ¿ok? O si la persona tiene hijos, que es mayor a 0 o mayor o igual a 1, como no hay más condiciones, cierro paréntesis, eso sería todo, punto y coma, acá recién le digo qué le voy a dar. Recuerden, el valor verdadero del sí es qué le voy a asignar, qué le voy a dar si una de las dos se cumple. Si las dos se cumplen, genial, pero basta que una ya sea verdadera. Le vamos a dar 80. Y caso contrario, si no llegara a cumplir ninguna, sería el valor 0. Recuerden siempre darle un valor falso, porque si yo no le pongo nada, la respuesta que me va a salir es falso. Bien, cierro paréntesis, enter, y vamos a arrastrar para que observen la respuesta. Bien, a la mayoría se le da, por él es casado con hijos, se le da. Él es soltero, pero tiene hijos, basta que cumpla con una, ya cumplió.
Acá este señor no tiene hijos, pero es casado y se le está dando los 80. Ajá, cumplió con la condición de ser casado. Y a él sí no se le da absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él es soltero y no tiene hijos. ¿De acuerdo? No se olviden entonces, estos dos conectores son muy importantes para complementar la función sí. Nos va a ayudar a realizar preguntas mucho más compuestas. Al i también se le conoce como un conector obligatorio, donde quiero que todo se está obligando a que todo se cumpla. Y a lo se le conoce como un conector opcional. Perfecto. Entonces, a practicar, pónganlo todos estos ejercicios en práctica. Ya saben que ustedes pueden pedirme archivos, materiales a través de mi fanpage, que lo dejo en la descripción del video. No se olviden de seguirme, de suscribirme en este canal, y estos materiales son todos para ustedes. Esto conmigo será otra oportunidad. Muchas gracias.